Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por este día del Señor en que podemos reunirnos a través de este medio. Así que les doy la bienvenida a todos los hermanos que estarán entrando y esperando que a través de la palabra de Dios, Dios nos hable, ya que hay mucha necesidad en nosotros de poder compartir la palabra de Dios a otros para que sean salvos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí juntos a través de este medio. Señor, te pedimos tu unción, te pedimos tu dirección, pedimos que nos des el poder comprender tu palabra, Señor, el escuchar, guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y darnos cuenta de la necesidad en nosotros de compartir tu nombre, Señor, de compartir las cosas hermosas y maravillosas que tú has hecho con nosotros. Señor, gracias nuevamente por cada uno de los hermanos que se conectan, por los que estarán viendo también este video. Posiblemente no lo puedan hacer hoy, el poder estar con nosotros, pero sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros es de bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a tocar ciertas cosas que para cada cristiano es necesario rever en algún momento de su vida, ¿no? Me gustaría que ustedes entiendan que estamos viviendo una situación que nunca antes lo hemos vivido, y yo creo que de lo que yo recuerdo, años atrás, y desde que yo he nacido, no ha habido este tipo de circunstancias en las que estamos viviendo. Y de verdad esto se parece ya a la venida del Señor, ¿no? Y estoy seguro que puede ser ya, como dice la palabra de Dios, los momentos en que dolores de parto, en que una mujer tiene que dar parto, dar a luz. Bueno, no sé si ustedes han escuchado, quiero comenzar así con una pequeña introducción. Acá en donde estoy en este momento, el otro día yo estaba en un almacén comprando algo para la casa y la señorita me decía, le dolía la garganta, como que tosía, y le digo, cuídese, ¿no? Dice, usted ha escuchado acerca del polvo, la arena, yo qué sé, que está viniendo de Sahara. Y estaba ya mezclándose en el espacio de acá de Estados Unidos, o sea que había llegado por el viento, me imagino, este tipo de polvo que estaba también dañando la salud de las personas. Imagínense, una vez más, en cuanto al sistema respiratorio. Entonces, yo pensé, Señor, de verdad que las situaciones en las que estamos viviendo se asimilan a tu venida, ¿no? A las cosas. Son cosas que no solamente están afectando a ciertos lugares, pero esto es ya de un país o un continente a otro continente, ¿no? Y bueno, yo dije, Señor, primero el COVID, ahora viene este polvo que afecta la respiración y viene del Sahara, imagínense, desde por allá.
¿qué más podrá venir? A la final hay más cosas que van a venir y bueno, y pensaba, estas son señales. Señor, son señales que tú estás mandando. Tu iglesia tiene que estar entonces despierta. Tenemos que nosotros comenzar a pensar de el compartir el evangelio a otras personas, ¿no? No asustarnos de ninguna manera, porque si estas cosas tienen que suceder, porque ya está escrito en la palabra, bueno, nosotros tenemos que tomar esto en un modo positivo y un modo de que nos lleve a compartir la palabra de Dios. Así que, hermanos, me llevó a leer Corintios, ¿no? El 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Y bueno, leyendo la primera carta de Corintios, para dar un breve, ¿qué le diré? Historia, esa es la palabra, historia de este pueblo de Corinto, un pueblo, una ciudad que había mucha idolatría, ¿no? Y en eso había la necesidad de que la palabra de Dios se expandiera. Gracias a Dios Pablo llegó allí, pero no le fue muy fácil empezar una obra allí, a pesar de que estuvo más o menos unos 3 años predicando y formando una iglesia y se puede ver que el pueblo que vivía en Corinto era un pueblo idólatra, ¿no? Pocos judíos, más eran los gentiles que viven allí, y para el cambio o que se dieran cuenta que Jesús había muerto por salvarlos y todo, tenía que ser predicado no solamente por palabras, sino que con poder, ¿no? Con poder. Y bueno, eso es lo que Pablo hizo. Comenzó a predicar, se formó un grupo, se formó una iglesia. Pero de aquí viene que cuando él salió de ese lugar, de Corinto, la iglesia parece ser que comenzó a pervertirse en algún momento, o a que no cuidarse, ¿no? Tanto los hermanos como la persona que lideraba. Entonces, hasta el punto de que comenzaron a haber bandos, comenzaron a uno decir que era de Pablo, el otro que era de Apolo, otro que era de Pablo, de Pedro y otro de Cristo. O sea que había divisiones, ¿no? Y Pablo, al enterarse de esto, él comienza y les escribe y bueno, les dice quién de todos ellos, con excepción de Cristo, han muerto por ustedes, ¿no? Y bueno, ¿a dónde quiero llegar? Es que hoy la iglesia también está pasando por una situación así yo lo veo, que muchas están o estamos, ¿no? en querer ponernos posiblemente en bandos, querer discutir o cosas doctrinales que de verdad es bueno, ¿no? Pero ¿qué nos trae a nosotros como para crecer o llevarnos a entender de que lo más importante en nuestras vidas, desde que comenzamos hasta donde estamos hoy, es de compartir el evangelio y ganar almas, ¿no? Creo que hay la necesidad esta es tan grande que hay muchos en este tiempo, y si así podemos decir, que se están enfermando de muerte, y muchos han muerto, y yo pregunto, ¿no? En algún momento estas personas recibieron el evangelio de Jesucristo, ¿no? Estas personas entendieron que Jesús había venido por ellos. Bueno,
ese es el deber y esa es la tarea que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta tarea de predicar el Evangelio. Y yo lo he dicho algunas veces ya aquí en las prédicas, y yo diré, no me canso de decir esto porque para nosotros es primordial, eso es lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos conquistar? ¿Cómo podemos llenar nuestras iglesias de personas predicando el Evangelio, ¿no? Predicándoles. Así que quiero ir a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Y está en el capítulo 2, el verso 2. Bueno, hice un resumen de más o menos todo lo que decían anterior al capítulo 2, verso 2. Cuando él menciona esto, y voy a leer los 5 primeros versículos y luego comienzo a tocar ciertos versículos para poder explicar lo que dice aquí la palabra. Dice así, vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Si están conmigo, por favor, sería bueno que al conectarse tengan la palabra de Dios o tengan algo allí escrito, pero así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y él ahí comenzó a hablar más acerca de la situación en que él se enteró que estaba la iglesia pasando. Y quería ponerse él como un ejemplo. También lo dice más adelante, que él llegó allí y leamos el sentimiento que él tenía aquí en esta parte que dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, ¿no? Imagínense como él como un apóstol, o sea, un ángel que llevaba la palabra a lugares donde aún no lo conocían, y peor aún, en lugares donde estaban judíos, y algunos judíos también, o sea, tenían su religión judaica, ¿no? Y era difícil para ellos entender o recibir el mensaje de Pablo acerca de Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Y luego también de los gentiles, que para ellos era una doctrina nueva, era algo nuevo. Y aquí lo que Pablo tenía que pedir o descansar en el poder de Dios, en lo que él le había prometido a los apóstoles antes de él conocerlo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Así que él, iniciándose, él tenía temor, ¿no? Estaba con temblor y con debilidad, porque imagínense, en muchas ocasiones él decía que esperaba que la palabra de Dios llegue a sus corazones, ¿no? Que él no haya obrado por gusto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las preocupaciones que Pablo tenía, de que la palabra se estableciera en los corazones de las personas y pudiera dar frutos y comenzara a crecer y que se formara una iglesia. Bueno, eso es
el sentir de todo pastor, como el sentir mío de que nosotros como iglesia, como líderes que estamos a cargo de la iglesia, enseñar la fe de Jesucristo, enseñar a mantenernos firmes en esa fe para compartir a otros y no alejarnos del Señor, comprender que no solamente son palabras que tenemos que decir, sino que tiene que haber poder de cambios en nuestra vida. Y también poder que viene del Espíritu Santo en demostración a la gente de que Dios existe, de que Jesús es el Señor. Amén. Entonces, vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificados. Amén. Añadiendo también el primer verso dice, así que hermanos, ya la iglesia ya estaba formada y bueno, le escribe esto porque por las razones que ya dije anteriormente y algunos que entraron no escucharon, porque había problemas en la iglesia. Entonces Pablo quería enfocarse y que se centren en algo muy importante, que era el Señor Jesucristo. Así que dice que cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, ¿sí? Como hoy hay muchos que tienen tanta palabrería y excelentes oradores, ¿no? Y hablan lindas maravillas, ¿no? O de sabiduría, pero sabiduría humana y todo. Pero como vamos a ver más adelante, él no vino para demostrar que él sabía mucho, ¿no? Que tenía sabiduría humana de poder explicar quizás filosofías humanas, metiéndolas entre el Evangelio de Cristo, ¿no? Sino que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea que él venía directamente, y él fue directamente a llevar el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué significa todo eso? Hermanos, como les dije, él iba a una tierra donde el Evangelio no había llegado, ¿no? Entonces, donde habían judíos también. Y él siempre buscaba a sus hermanos de los judíos, ¿no? Y algunos sí estaban ahí para escuchar y otros no. Y sabemos más adelante cómo también fue perseguido. Pero en este caso, él lo que iba a presentar a este pueblo nuevo, a este pueblo de ciudad idólatra, no otro Dios por allí, sino, dice, a Jesucristo crucificado. Amén. Si me disculpen, hermano, si me muevo un poquito, es que aquí hay algunos mosquitos. Escogí este lugar porque es tranquilo, ¿no? Y puedo hablar sin ninguna bulla. Pero bueno, aquí estoy peleando contra los bichos de la naturaleza, se puede decir, ¿no? Bueno, entonces, aquí dice Pablo, regresando al capítulo 2, verso 2, ¿no? Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No he venido aquí a hablar en contra de sus dioses, en contra de lo que practican, no. Primeramente, mis hermanos, yo quiero presentarle a ustedes a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque la crucifixión, en la crucifixión está el poder para la salvación. Sin una persona sin poder pasar
por la cruz no es salvo, ¿no? Entonces, el predicar a Jesucristo, que éste había sido crucificado, tenía que enseñar. Pablo tenía que enseñarles a ellos y demostrarles a ellos que Jesucristo de verdad murió por sus pecados, ¿no? Por los nuestros. Y esa es una de las grandes cosas también que quiero mencionar, hermanos, en cuanto a nuestra... cuando compartimos acerca del Señor Jesucristo. Son dos cosas, porque hay muchas cosas que quiero compartir. Y esto tampoco, no lo digo por razón de decir, de bajonear a nadie, ni más bien de podernos ubicarnos bien, como dice Pablo aquí, ¿no? Venía a predicar a Jesucristo, no a ninguna otra cosa, no ningún testimonio que el Señor hizo conmigo y todo eso, que también es bueno, pero testimonios que se dicen, testimonios de otros, sabiduría nuestra de compartir. Está bien, pero eso no va a llevar a una persona a creer en Jesucristo y poder abrir su corazón para que su corazón sea limpio, ¿no? Muchas veces hablamos del Señor y hablamos y queremos convencer a las personas, pero sin entregarles versículos que habla acerca del Señor crucificado por nosotros, haber muerto por nosotros, para así que esas personas se den cuenta que si Él lo hizo por un propósito, porque éramos pecadores y todo eso. Y ese era el fin de Pablo, de que ellos comprendieran que había un Padre en los cielos que cuidaba de nosotros y que nos amaba, porque dice, Jesús dijo que Dios, al Padre, ¿no?, amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Pablo, ¿no? Entonces era menester de que ellos entendieran eso. Al entender que hubo un hombre que vino Dios, el Padre, en forma humana en Jesucristo, ¿no? Tenían que entender eso para poder abrazar esta nueva fe, porque para ellos era algo nuevo, ¿no? Y su fin era el de entregar sus vidas al Señor. Bueno, entonces, para este versículo 2, ¿cuál es la razón por la cual Pablo venía? Él venía para predicar de Jesucristo, ¿sí? Como dije anteriormente, muchas veces hablamos cosas bonitas, hablamos testimonio de lo que Dios ha hecho, y por ahí mismo le decimos a la persona, ¿quieres recibir al Señor? No. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Pero no han entregado palabras de escrituras en que habla de que somos pecadores, de las 4 leyes espirituales, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos un Salvador, que el Salvador murió por nosotros, ¿no? Que Él nos va a salvar y luego nos va a llevar con Él. O sea, todas estas cosas tenemos que decirlas. Y bueno, esa es una de las fallas que por ahí lo hemos escuchado después a veces en el bus, por ejemplo, ¿no? No se llega a explicar bien o a hablar de Jesucristo, y luego queremos ya para que la persona reciba a Cristo en su corazón. Y bueno, esa persona dice, bueno, repita lo que le voy a decir, y la persona repite y posiblemente está repitiendo, pero no ha de entender lo que usted ha entendido y lo que está tratando de decirlo en esta oración. Ya. Entonces es importante
mis queridos hermanos, entregar el Evangelio, entregar el propósito por el cual Jesucristo vino acá. Hoy, hermanos, hoy, y no me canso de decir, hoy hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Necesitan escuchar que Jesucristo murió por ellos. Mire, puede ser que hoy día le escuchen, entiendan, reciban a Cristo y mañana no estén aquí con nosotros por cuestión de este virus, ¿no? Bueno, vamos al versículo 5. Dice, ¿por qué razón él predicaba el Evangelio de Jesucristo y el crucificado? ¿Para qué? Para que vuestra fe, su fe, mi fe, y eso es lo que debemos estar haciendo, para que nuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, usted que ve televisión o escucha videos que les mandan o donde quiera que sea, ¿sí? Hoy hay mucha filosofía que se dice en los púlpitos, sabiduría de los hombres, pero no hay poder de Dios, ¿no? Hay cosas y peor, hay otras que ni siquiera hay un mensaje, se puede decir, y no es porque lo diga que esté bien, porque un evangelio diluido no sirve para nada. Algo se ha de decir, y lo diluyen ¿cómo? El evangelio lo hacen fácil para que el hombre pueda no se sienta culpable, no se sienta de que tiene que de verdad meterse con Dios. No, porque temen que huyan, ¿no? Y aún este tipo de prédicas se escuchan en las iglesias, sabiduría de hombres, filosofías, ¿no? Y no con el poder de Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, años atrás, hoy parece que no digo todas las iglesias, porque pueden haber iglesias, y sí las hay, de lo que sé, sí las hay, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, y hay sanidades, hay el poder de Dios está ahí presente, que las personas entran a una iglesia y sienten el poder de Dios, sienten que su corazón es tocado de alguna forma, sin haber aún escuchado el Evangelio. Se sientan y están con eso que el Espíritu Santo lo ha tocado, y después que escuchan el mensaje del Señor, se entregan, pasan adelante, lloran, se entregan de verdad su vida a Dios. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y eso es importante, hermano, porque ya iglesias que predican un evangelio diluido, filosofías humanas, ¿no? De sabiduría de hombres, hay demasiadas, hay muchísimas, pero no está el poder de Dios, no está el poder de Dios. Y si el mismo mensaje acerca de cuando no está el poder de Dios, lo hablamos en la otra ocasión, los martes, estamos hablando de la iglesia de Sardis, creo que fue, en que Jesús le decía al ángel de esta iglesia que él pensaba que su iglesia estaba viva, pero estaba muerta, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos por el evangelio que se predica, por el poder del evangelio, mis queridos hermanos, ¿no? Y si yo les digo esto en esta noche, es porque nos podemos estar cayendo como cristianos hoy en estar discutiendo cosas, estar hablando cosas que no nos va a llevar a edificarnos para ganar almas para Cristo. Hoy es importante, hermanos,
Hoy es importante que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo y que las personas lo entiendan para que sus vidas sean ganadas para Cristo. Amén. Bueno, parece que hay redundancia en lo que estoy haciendo, pero es así, hermano. Dice aquí, después que habló la introducción, dijo Pablo que él se sentía débil y con temor y con temblor, ¿no? Y habla de ni mi palabra. O sea que yo no quisiera que ustedes lo que escuchen sea mi sabiduría, ¿no? ¿Okay? O lo que yo predico, sea para persuadirlos a ustedes con una sabiduría humana para que reciban a Jesucristo. No, dice, sino con la demostración del Espíritu Santo. Y es hoy que necesitamos, hermanos, quien sea que sea, la demostración del Espíritu Santo para poder hablar y poder ganar a la gente para Cristo. Hay ya demasiados lugares, iglesias, predicadores, apóstoles, como que se quiera llamar, con sabiduría humana, hermanos, con filosofías del mundo y mezclándose religiosidad ahí, que no ayudan a nada, no ayudan a una persona a establecerse su vida en Cristo, a poner raíces en la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice ahí, para que vuestra fe no esté fundada. ¿No esté fundada en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hay muchos, hermanos, hoy hay muchos cristianos, si pudiera decir que su fe ha sido fundada en sabiduría de hombres. Y todo lo que diga el apóstol, todo lo que diga cualquier hombre, está amén, sin cerciorarse lo que la palabra de Dios de verdad dice. ¿Por qué? Porque ciertos hombres tuercen la palabra, ¿no? Utilizan, como dije, sabiduría, filosofías, ¿no? Para poder mantener al hombre en una religiosidad y no en un compromiso de verdad con Dios, ¿no? Y por eso hay tanta frialdad, por eso es que no hay, en la iglesia no hay gente nueva, porque los mismos miembros no están predicando este evangelio, ¿no? Y nadie puede decir, es que yo no he sido llamado a ser predicador, es que yo no puedo. Todos podemos memorizarnos una escritura y poder explicar esa escritura que hable de Cristo, nuestro Salvador, ¿no? Bueno, si alguien pregunta por ahí, bueno, ¿cómo hago esto? Pastor, ¿cómo hago esto? Me doy cuenta que de verdad yo no he ganado a nadie para el Señor. Yo no le comparto, o lo que yo he estado compartiendo han sido cosas así, testimonios, algo bonito, algo de la iglesia, que en la iglesia tuvimos esto, que vino Marco Huit, que vino tal persona, que vamos a tener un esto, o sea, y muchas cosas que son bonitas, ¿no? Pero son para mí también, y perdón que los diga, pueden llegar a ser un entretenimiento, no de la persona que trae, sino de la persona que está exponiendo, de llevar a alguien, o sea, pidiéndole a Dios que quien sea que vaya allá, y estoy seguro que todos esos cantantes que van, llevan el evangelio para que la gente se salve, pero en algunos no, y todo es un show. También no quiero estar hablando de estas cosas, pero yo voy al hecho de que si tenemos la oportunidad de llevar a alguien, de conversar con alguien, que nos dé la oportunidad, porque también hoy los corazones se están cerrando a la fe de Jesucristo, porque han visto tantas cosas, hermanos, tantas cosas que se ven a diario de pastores, de iglesias, que tienen problemas, que están pasando por situaciones
vergonzosas. Entonces no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que se nos hace difícil para los que verdaderamente quieren al llevarle el evangelio. Pero aquí viene la palabra. Alguien puede decir difícil. Bueno, no difícil, ¿no? De verdad, me retracto en esa palabra difícil, porque es el Espíritu Santo que nos lleva y va a traer convicción a la persona que le vamos a hablar. Pero siempre y cuando salga primero de un corazón que desea compartir a Jesucristo. Amén. Así que cuando Jesucristo, antes de partir, les habló a los apóstoles y discípulos, ¿no? Porque los mandaba, ¿no? Los mandaba ya a predicar el evangelio, a ganar almas. Ya habían estado con él algunos años, habían visto el poder de Dios obrando en él, ¿no? Y cómo también en algún momento ellos también fueron usados por el Espíritu Santo para con señales y prodigios, ¿no? Jesús les dice: y por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Eso es lo que nos estamos olvidando. Yo no sé dónde quedó este versículo de ir a por todo el mundo. Por todo el mundo puede ser al lado la persona que está al lado suyo de su barrio, a un amigo, una persona que hace tiempo no lo hemos visto y llegamos a verla nuevamente, ¿no? El mundo para nosotros son las personas alrededor de nuestra familia, ¿no? ¿Y qué nos dice? Vayan, predíquenle el evangelio a toda criatura, a toda. Lo dice algunas, dice a toda, o sea, todo lo que usted puede llegar en contacto. Ese es, ¿por qué le digo esto? Este era el propósito de Pablo. Regresando a la 1 Corintios capítulo 2, verso 2, dice, pues me propuse, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar nuevamente, si no lo hemos hecho en un momento, adquirir, o tomarlo, si en algún momento lo hicimos, ¿de qué? De ir y compartir el evangelio. Amén. Dice, el que creyere lo que usted va a decirles de Jesucristo y él crucificado, ¿no? Lo cree, entonces, y fuere bautizado, ahí viene también la parte en que tenemos que enseñarles la razón por la cual está el bautismo, ¿no? Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es, hermanos, cuál es el regalo de Dios que entrega a otros a través nuestro de la predicación del Evangelio de Jesucristo y Cristo crucificado? Es la salvación de esa alma. Ahora, si hacemos nosotros nuestro trabajo y no quieren creer, por eso acá también le añade el Señor, no creyere, será condenado. Y déjenme decirle que el Espíritu Santo redarguye los corazones. Y sí, y que en su mayoría van a entender, si se les explica, si se les predica del amor de Jesucristo, que ha muerto por nosotros. ¿Sabe qué? Estas personas van a entender y van a tener la oportunidad de aceptarlo. Bueno, no todos, posiblemente hayan pocos que no van a querer aceptar por ciertas razones. Bueno, dice la palabra de aquí, si ellos permanecen en no creer, serán condenados. Porque posiblemente Dios les da la oportunidad más adelante de escuchar nuevamente el Evangelio. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando uno les predica a Jesucristo. Entonces, Dios es misericordioso, ¿sí?
Dios es bueno, su paciencia, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, podrá ser que esa persona que no oró con usted en ese momento que le entregó la palabra de Dios, pero puede haber sembrado la palabra allí, y alguien también le va a echar el agua o agüita, como dice, es como una semilla, y al Señor es el que va a hacer crecer. Entonces, en algún momento puede ser que reciba a Cristo. Ahora sí, de tantas ocasiones que el Señor lo atrae para que crea en Jesucristo y no lo quiere hacer, bueno, ahí lamentablemente dice la palabra que serán condenados. Pero nosotros, aquí viene la otra parte, que también Pablo habla, que no hablaba solamente de palabrería, ¿verdad? Él habla de poder. Él habla de poder. Y estas señales, ok, por favor, estoy leyendo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 15 al 20, ¿ya? Estas señales, dice, seguirán a los que creen. No solamente usted que ha creído, que está predicando el Evangelio y que Dios le ha dado la unción del Espíritu Santo, lo ha llenado con el Espíritu Santo, pero aquellos que creen, estas señales también les seguirán. ¿Sí? Seguirán los que creen que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué está pasando aquí, mi querido hermano? Que no solamente usted va a tener el poder para hacerlo, sino que usted ha compartido el Evangelio poderoso del Señor. Y esa persona que ha recibido y leyendo la palabra va a entender que el Señor también lo ha llamado a llevar ese Evangelio y le va a dotar de poder, ¿no? Cuando entienda y se meta más con el Señor, entienda el Evangelio, lea la palabra de Dios, esté metido con Dios, dice que Él va a poder echar fuera demonios, que hablará nuevas lenguas. ¿Qué significa? Cuando no sé qué orar al Señor, no sé cómo pedirle, hay algo que no entiendo, ¿no? El Señor a través del Espíritu Santo comenzará a pedirle a Dios, ¿no? Con gemido indecible, que habla en Romanos capítulo 8. Luego, hablarán nuevas lenguas, dice. Tomarán en las manos serpientes. Y recuerden, en ese tiempo, y hay una oportunidad, como un ejemplo, Pablo pasó un momento así cuando el barco en que estaba fue destruido por las olas y cayó en una isla y allí estaba quizás descansando, y una víbora venenosa le picó, y el que hizo, la cogió, la sacudió, la echó en el fuego y no le pasó nada, y el resto se quedaron sorprendidos porque era de una muerte segura, y por eso luego lo quisieron hacer o decir que era un dios, ¿sí? Pero aquí dice, y son palabras del Señor que de verdad llegan a ser experimentadas por los que creen. En este caso, mire, Pedro y muchos, también aquí se puede o algunos hablan de serpientes, de gente mala, ¿no? Las tomarán y no podrán venir contra ellos, pero eso es otra cosa. Bueno, y dice, y si bebieren cosa mortífera. Recuerde que también en ese tiempo era para eliminar a alguien, era envenenarlo, ¿no? Pero aquí el respaldo del Señor y de la palabra de Dios y del poder de Dios y Cristo en nuestras vidas era de que si algo así sucediera, no nos iba a hacer daño, dice, no les hará daño. Gloria a Dios. Eso, hermano, es el Evangelio de poder, ¿o no es así? ¿Sí? No para saberlo, solamente repetirlo, sino para vivirlo. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir este Evangelio? Tenemos que vivir este Evangelio. Tenemos que regresar, hermano, a lo que el Señor dice. Porque nos hemos desviado a evangelios que
que han sido diluidos, filosofías de hombres. Nos hemos desviado, y digo nos hemos porque en un momento quizás hemos escuchado y pensamos que ese tiene que ser el camino, ¿no? Pero el camino es el que dice el Señor aquí, que el poder del Espíritu Santo que va a estar en nosotros, el momento que recibimos a Cristo y vamos a tener poder, podemos, dice, y que solo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé cuántos de ustedes han podido tener la oportunidad y experimentar que usted ora por algún enfermo, cuando fue a visitar a alguien y con fe, compartiendo el Evangelio de Cristo, ¿no? Esa persona se sanó en los hospitales, en cualquier lado. Porque está la obra de Dios, está el mandamiento de Dios siendo ejercido y el Señor respalda. Si seguimos leyendo, vamos a ver que es verdad. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Es lo último se puede decir que les dijo. Bueno, ahora vayan a predicar el Evangelio, que todas estas cosas tienen que suceder. Fue recibido, dice, en el cielo el Señor Jesucristo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, acá está, y ellos se quedaron en casa para meditar. Si lo que había dicho era verdad. No dice así, ¿verdad? Saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Ok? ¿Qué iban a predicar? ¿Se iban a predicar ellos mismos? ¿Iban a predicar una enseñanza humana? ¿Filosofía griega? No. Ellos fueron a predicar a Jesucristo. Jesucristo, como dice aquí Pablo nuevamente, en el capítulo 2 de 1 Corintios, Jesucristo. Pues me propuse no saber nada, si puede decir nada, no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, nada, sino Jesucristo. Eso es lo que iban a ir a predicar. Y a crucificado. Entonces, tenemos que proponernos ya salir de mantener la palabra de Dios en nosotros nada más. A veces yo pienso, conocemos palabras y alguien puede decir tantas cosas de la Biblia y esto y discutir y todo, pero ¿cuántas almas ha ganado? ¿A quién le ha predicado el Evangelio de Jesucristo? ¿Alguien ha recibido a Cristo por su enseñanza o predicación? Sí, ¿no? Y eso es lo importante. Hermano, lo importante de aquí está, no en el saber mucho. Y si sabe mucho, gloria a Dios, se ha instruido bastante, pero lo que yo veo aquí es la corona de vida, la corona, ¿para quién se la va a dar? A los que ganan almas, ¿no? Porque es muy fácil discutir y decir, y tanta filosofía, o mejor dicho, tanta enseñanza bíblica, teología. Muchas veces queremos escuchar teologías y los secretos más profundos, las cosas profundas, las cosas esto aquí, algo que nunca he escuchado y todo. Ya, es lindo todo eso, y no digo que está mal, sino dónde están los frutos que tenemos que estar dando de ganar almas. Pregúntese, mi queridos hermanos, ¿usted ha ganado a alguien para Cristo en los últimos tiempos? Hay personas de años, hermanos, y nunca han ganado a nadie para Cristo. Pero dice el Señor, vayan y prediquen a todas partes. Y dice aquí, ayudándoles el Señor, o sea que no están solos, no vamos a estar solos, no fueron solos, salieron a predicar por todas partes,
Y ya usted sabe lo que sucedió en el día de Pentecostés. Estuvieron allí porque eso fue una orden del Señor, que estuvieran esperando hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, porque necesitaban poder para que ellos pudieran, a través de ese poder del Espíritu Santo, que convencer a tanta gente acerca de Jesucristo y Él crucificado. Y eso es lo que el Espíritu Santo mismo hizo en el día de Pentecostés. Los llenó de su Espíritu. Dios llenó las vidas de los apóstoles y los discípulos que seguían a Jesús. O sea, ahí le estaba ayudando al Señor. Y dice, y confirmando la palabra. ¿Qué palabra, hermano? Aquí está lo que quiero decirle. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra el Señor puede confirmar? Su palabra, su evangelio. Él lo va a confirmar ¿con qué? Con las señales que le seguían. Amén. Con las señales. Si usted predica el evangelio de Cristo, el crucificado, para ganar almas, el Espíritu Santo va a confirmar esa palabra con señal. ¿Y cuál será la señal? De que esa persona recibirá a Cristo. Y posiblemente ahí mismo Dios se moverá para revelarle situaciones. Y yo he visto. Y ponen manos sobre ellos y son sanados y todo. Y hermano, esto es Dios. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje, hermanos? Es que nosotros hoy tenemos que ir a predicar a Jesucristo y este crucificado. Hermanos, tienen su papá, su mamá, su primo, su hermano allí y siempre los van a visitar o se están llamando por teléfono, mensajeándose, hablando por video y todo. Pero, ¿le ha hablado de Cristo? Ellos necesitan de Cristo. ¿Cuánta gente no ha muerto sin Cristo, mis queridos hermanos? La situación está cada día peor y peor y peor. Y nosotros tenemos en nuestras manos el evangelio que lo puede salvar eternamente. ¿Qué estamos haciendo? No me diga que no puede. Claro que lo puede. Está el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado un espíritu de... Oh, Jesús. Parece que la conexión parece que se debilitó o algo así. Mire, sabemos muchas veces que al enemigo no le gusta que nosotros prediquemos, que hablemos de esto. Porque esto es mensaje para salvar, de salvación. Amén. ¿Sí están conmigo, hermano? A mí se me acabó de ir por un momento el internet, pero estamos nuevamente. Así que, hermanos, estamos ya llegando al final. Diga esto, hermano. Yo me propongo a no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y lo voy a compartir. Voy a pedir al Señor, a mi Dios, que a través de su Espíritu Santo me dé la sabiduría, me guíe para poder hablar de su Hijo amado, Jesucristo. Ya. Él es el que va a traer salvación a estas almas que aún no conocen y están posiblemente gritando que alguien les hable acerca del verdadero evangelio de Cristo. Hermanos, les dejo esta prédica para que la pongamos por práctica y haya testimonios en los días que vengan. En los días que vengan, de que yo tomé la decisión de hablarle a alguien del Señor Jesucristo. Ore, hermano, ore. Regresemos al verdadero, la verdadera razón por la cual nosotros venimos a Cristo. O quizás no sabíamos que teníamos que hacer esto, pero ya estamos aprendiendo que nosotros somos la iglesia y que la iglesia tiene que salir y predicar.
Tienes que ganar almas. Hermanos, tenemos que hacerlo. No nos quedemos allí. ¿Qué le vamos a presentar al Señor el momento que tengamos que estar con Él? Le podemos decir, aquí hay un alma u otra alma que yo gané. No seamos como aquel que enterró sus talentos porque tuvo miedo. Hermanos, no hay que tener miedo, hay que tener valor, valentía. Hay que decir, yo me propongo hacer esto. Es que yo estoy un poquito, no puedo hablar en el público y todo. Yo no estoy diciendo que vaya a predicar, pero quizás hablar de alguien. Y se sabe que, aunque no lo tenga, usted le pide a Dios y Dios le va a impartir el poder para poder hacerlo. Usted va a saber de que en usted, y que no es usted, porque no es su sabiduría la que el Señor quiere que comparta, sino el Evangelio de Cristo. Él le va a hacer, le va a dar, y de usted saldrá esa sabiduría del Evangelio. Amén. Así que, hermano, yo los reto en esta semana. Vamos a compartir el Evangelio y a ganar un alma. Señor, tenemos 7 días. Señor, permíteme hablarle a alguien y ganarlo para ti, Señor. Y si tú crees que yo puedo discipular a alguien, también, Señor, otórgame el poder discipularla. Si no, Señor, ayúdame a hablar con mis líderes, para discipularlos. Hermanos, hoy es el día que tenemos que cosechar. Ya más tarde va a ser muy tarde, vale la redundancia. Bueno, hermanos, les dejo con esta prédica y quiero orar con ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, perdónanos primeramente por haber guardado tu palabra, Señor, tu evangelio, y no haber llevado ese evangelio a otros que no te conocen. Haber tenido miedo, pero te pedimos, Señor, y confesamos que queremos hacerlo. Te pedimos perdón por no haberlo hecho. Límpianos, Señor, de todo eso, de todo tipo de pensamiento de fracaso, de que no podemos. Señor, y danos nuevamente el deseo, ese amor por hablar de aquel que nos amó primero, aquel que amamos, que creemos que es Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Señor, imparte cuando estemos orando, Señor, y pidiéndote a ti, Señor, imparte tu poder, Señor. Que haya el deseo de leer tu palabra y meternos nuevamente a aprender de ella para poder compartir. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Estaremos nuevamente con ustedes el día martes estudiando las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias, vamos por la 5ª o la 6ª, ya vamos a entrar. No se pierde, hermano. Amén. El día miércoles de oración, entre nuevamente. Hermanos, déjenme decirle algo. Si pensamos que el Señor ya viene, ¿qué estamos haciendo? Involucrémonos más en las cosas que la iglesia tiene. Ahorita hay muchas iglesias que no se están reuniendo, pero aquí estamos reuniéndonos. Involucrémonos en lo que tenemos. Involucrémonos en estas transmisiones que tenemos, hermanos. Hagámoslo. Amén, hermano. Dios me los bendiga.